Listo, entonces deben estar viendo en estos momentos en pantalla el ejemplo. Listo, me confirman si se está visualizando perfectamente, si alcanzan a leer, si les aumento el zoom. Profe, se ve bien. Listo, muchas gracias. Entonces, ¿qué tenemos? Dentro del listado de los ingresos que les dejé en el ejercicio, en el archivo del Excel, entonces tenemos todos estos. Como ustedes pueden ver, pues estos ingresos, em, ustedes al consultar los estados financieros, al consultar los libros de contabilidad, pues podrán tener acceso a estas cifras. Acá coloqué pues como los más representativos que uno puede encontrar en una organización. Listo, para el caso pues que estamos desarrollando, desincluyentes el comercio al por mayor y al por menor de productos procesados con un valor. Les coloqué ventas de productos manufacturados también. O sea, esta es una empresa que fabrica y también comercializa. Entonces tenemos las dos actividades económicas. Permítanme, les doy acá ingreso a los que se acaban de conectar. Listo. Em, Tenemos devoluciones en ventas, tenemos que adicionalmente se prestaron unos servicios de asesoría en la implementación de procesos productivos, tenemos ingresos financieros por intereses, tenemos ingresos por medición al valor razonable que se da para activos biológicos, se puede dar para propiedades de inversión, instrumentos derivados, tenemos ingresos por reversiones de deterioro de valor, en este caso de inventarios, de propiedades, planta de equipo, de activos intangibles. Tenemos ingresos por reversión de provisiones, de garantías, por litigios, por reembolsos de clientes. Tenemos ingresos por reversión de pasivos en cuanto a beneficios de empleados, tanto de corto como de largo plazo. Tenemos unos dividendos por acciones de Ecopetrol que son no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Y tenemos dividendos por acciones en una empresa que se llama Exelon Corp, que estarían grabadas. Listo. Y tenemos también una utilidad en venta de activos fijos poseídos por menos de 2 años. Listo. Entonces son una serie de ingresos que tenemos de esta entidad con la cual estamos trabajando. Vamos entonces a revisar cómo les quedó la sección de los ingresos, qué valores ustedes colocaron para entonces plasmarlo en nuestro formulario 110. Listo. Vamos entonces a mirar. Listo, en este momento ya les va a ir a aparecer en pantalla la sección de ingresos del formulario 110. Listo, ahí ya se les debe empezar a visualizar en este momento. Y entonces vamos entonces a ver ustedes qué valores colocaron. Vamos a colocar unos 2, máximo 3 valores por cada uno de los renglones. Inmediatamente los ponemos, damos una explicación o vamos a más bien a mencionar cuáles son los ingresos no constitutivos de renta o qué son los ingresos no constitutivos de renta para que lo tengamos ahí en nuestros apuntes y una vez que los mencionemos, entonces vamos a mirar cómo nos debe quedar o cómo nos deben quedar todas las cifras que, que deben ir en esta sección de los ingresos. ¿Listo? Entonces, eh, empecemos con este renglón 47 que ya se debe estar viendo ahí en la pantalla. Este renglón 47 dice ingresos brutos de actividades ordinarias. ¿Listo? Entonces, esos ingresos brutos de actividades ordinarias pues estarán relacionados directamente con las actividades a las cuales se dedica la organización. ¿Sí? Adicionalmente, recordemos que las normas internacionales también incluyen como ingresos ordinarios eh, la gran mayoría de ingresos anexos, ¿sí? Entonces, con excepción de lo que constituyen ingresos financieros e ingresos por dividendos, la gran mayoría de los ingresos pues van a estar dentro de esos ingresos brutos de actividades ordinarias. Listo, entonces vamos a ver cuáles son los valores que ustedes pudieron colocar allí para que los tengamos acá reflejados. Listo. Entonces, a ver, miremos así aleatoriamente
A ver, ¿quiénes tienen cifras? Empecemos con Valentina. Valentina, ¿qué cifra colocó usted en ingresos brutos de actividades ordinarias? Profe, 425 millones. Listo, entonces ella puso 425 millones. Cerradito, ¿cierto? Listo, Valentina, muchas gracias. Bueno, a ver, quién más quiere participar que de pronto haya puesto un valor diferente? Profe, yo puse 460 millones. Listo, entonces vamos a colocarle acá 460 millones. Profe, mi Sí, dime. primera compañera, ¿qué fue lo que dijo? Es que no se escuchó como entrecortado, lo escuché yo. Entonces no puede saber. Ya, ella dijo 425 millones y la otra compañera dijo 460 millones. Profe, yo puse 545 millones 551 mil. 551.000. Listo, dejemos entonces esos tres datos. Tenemos 460 millones, 545 millones, 551.000 y 425 millones. Listo, vámonos a la sección de ingresos financieros, al renglón 48. A ver, escojamos acá. Escojamos a Lili Juliet Betancourt. Lili Juliet, ¿qué puso usted ahí en ingresos financieros? ¿O no? Profe, yo fui la que le di el valor de los 460. Sí, pero Eso entonces fue lo que yo puse. aprovechemos, sí, aprovechemos de una vez y me dice el de los ingresos financieros. 3.800.000. Listo, 3.800.000, 1, 2, 3. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más tiene un valor diferente para ingresos financieros? Profe, yo tengo, ay, pues es que hay veces no le escucho bien a mis compañeras y es por eso. Pero bueno, yo le voy a decir, los ingresos financieros tengo 3.800.000. Listo, 3.800.000 también. Listo, muy bien. ¿Alguien más tiene un valor distinto? Bueno, supongo que no hay valores diferentes adicionales. Listo. ¿Alguien diligenció renglón 49? ¿Alguna cifra para renglón 49? 2.100.000. Dos Listo, millones entonces cien. 2.100.000, 1, 2, 3. 2.100.000. Listo. ¿Alguien tiene un valor diferente para el renglón 49? Listo, entonces dejémoslo en 2.100.000. Renglón 50. ¿Alguien colocó alguna cifra en renglón 50? Profe, yo le puse 4 millones. 4 Listo, millones, profe. listo. 4 millones. Listo. ¿Alguien puso un valor diferente en el renglón 50? Un valor diferente a 4 millones. Puede ser cero, profe. Pues yo ahí no puse valor. Los 4.000.000 Listo, los puse en el 51. listo, listo. Entonces, en su caso sería 0. Listo. Entonces, 0. Por acá. 0. Listo, renglón 51. Entonces, hay una persona que puso entonces acá 4 millones. 3, 1, 2, 3. 4 millones. Listo. ¿Alguien puso 0 o puso 4 millones o puso una cifra diferente a 4 millones en el renglón 51? En el 51 yo puse 0, profe. Listo. Es 0. Listo. Renglón 52. Renglón 52.
Profe, yo puse 0. Listo, 0. ¿Alguien puso un valor diferente a 0? Bueno, entonces 0. Renglón 53. Renglón 53. Se llama dividendos y o participaciones grabadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal del año 2017 y anteriores. También le Cero, puse 0. profe. Listo, 0. Renglón 54. Dividendos y o participaciones grabadas al 10%. 0, 0. profe. Listo, 0. Dividendos y o participaciones grabadas a la tarifa general. Renglón 55. 0 también, listo. Dividendos y o participaciones provenientes de proyectos calificados como mega inversiones. Renglón 56. Y renglón 57 denominado otros ingresos. Entonces vamos a ver qué valor colocaron ustedes en el renglón 57. A ver, llamemos a Profe, yo puse 84,551. 84,551,000. 151.000. 84.151.000. 551, profe. 551.000. Listo. 551.000. Listo. ¿Alguien tiene un valor distinto en el renglón 57? Profe, yo tengo 4 millones. Otros Listo. ingresos. Bueno, entonces coloquémosle aquí 4 millones. Listo, 4 millones. Listo, tenemos entonces dos valores, 84.551.000 y también tenemos la cifra de 4 millones. ¿Alguien más tiene algún valor reflejado en el renglón 57 diferente a estos dos valores? 35 millones. Listo, entonces coloquemos también la de 35 millones. Listo, ya tenemos entonces tres valores para que confrontemos. El total de ingresos, pues eso nos llega de la suma. Listo, ¿qué valor colocaron en el renglón 59? Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas. Profe, 5 millones. 5 millones. Listo, 5 Sí, millones. profe, 1, 5 2, 3. millones. 5 millones, listo. Hay tres personas que aciertan con 5 millones. Listo. Y renglón 60, ¿qué pusieron en el renglón 60? Que se llama ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. 4 millones. Listo. Yo 4, 0. 3, 1, 2, 3. 4 millones y también vamos a poner acá el 0. Listo, esta es toda nuestra sección de ingresos. ¿Alguien tiene un valor diferente para el renglón 60? 4 millones, 0 o un valor distinto. Bueno, entonces vamos a mirar con base en estas cifras. Bueno, inicialmente vamos a socializar los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que fue la parte del tema que nos quedó pendiente ahora 8 días. Entonces ya les proyecto en pantalla. Antes de que verifiquemos las cifras, verifiquemos esto de ingresos no constitutivos de renta. Profe, qué pena con usted. Lo que pasa es que mi compañera María Lorena ya ingresó, pero no tiene audio. Entonces, pues de pronto para que la tenga en cuenta ahí en la asistencia. Gracias. Bueno, María Lorena. Sí, aquí la veo. Lorena, invitado, sí. Entonces, a verla de una vez. Ella es María Lorena Pineda. Sí, señor.
Listo. De una vez voy a verificar quiénes de pronto ingresaron en este momento mientras empezamos a verificar cifras. De pronto, Mariana Moncada Granada ya estará. Profe, aún no ha podido ingresar, es que tiene problemas con el computador. Ah, bueno, ella es la que tiene todavía problemas también con el Sí. computador. Ella y Luz Andreina. De pronto Luz Andreina ya se pudo conectar, ¿no? O todavía está ahí con la falla del internet. Bueno, de pronto ya está Andrea Viviana Riascos. Sí, profe. Listo, Andrea Viviana, entonces ya está por acá. A ver, ¿quién más? Me faltaba Jenny Paola Tapiero. Bueno, Jenny Paola no está todavía. Y Jenny Alejandra Sabogal. Bueno, tampoco está. Listo. Listo, entonces yo les voy a compartir pantalla de la presentación que teníamos pendiente de ahora 8 días. Listo, ahí ya debe estar que les aparece ahí en pantalla. Listo, entonces, dentro de los ingresos hay una sección muy interesante que se denominan no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. ¿Qué quiere decir eso? Esos son ingresos que usted percibe o que las empresas perciben y que esos no van a ser causales o no van a generar impuestos sobre la renta. ¿Listo? Entonces, vamos a ir leyendo uno por uno de esos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Esos ustedes los tienen en las diapositivas que les dejé en la clase anterior. Sí, espero que les hayan de pronto dado una miradita. Ahí está inclusive con cada uno de los artículos para que ustedes lo pudieran de pronto detallar y lo pudieran analizar un poco. ¿Listo? El primero de ellos, entonces nos lo va a leer Lady Giovanna Llano. Entonces, Lady Giovanna, la escuchamos. Participaciones y dividendos que no constituyen renta ni ganancia ocasional. La utilidad en enajenación de acciones inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia, artículo 36-1 del Estatuto Tributario. Listo. Entonces, con esos dos. Entonces tenemos, hay unas participaciones y dividendos que provengan de empresas nacionales, que son los que están en el artículo 49. Esas participaciones y dividendos no van a constituir renta ni ganancia ocasional. Adicionalmente, como nos lo menciona Lady, si usted obtiene una utilidad cuando vende acciones, pero esas acciones estén inscritas en la bolsa de valores, esa utilidad que se genera, esa utilidad tampoco va a constituir renta. ¿Listo? Ni ganancia ocasional. ¿Quién sabe qué significa eso de utilidad en enajenación de acciones? ¿O qué se imaginan ustedes que es eso? ¿Qué se les ocurre? Cuando vende acciones de la empresa. Entonces es que yo tengo acciones de una empresa X que se comercializa en bolsa de valores, ¿cierto? Y entonces supongamos que yo las compré en 10.000 pesos, ¿sí? Y cuando las vendo por decir algo en 18.000, ¿sí? Entonces la diferencia que haya entre el valor al cual yo las compré o al valor al cual las tengo valorada en la contabilidad y el valor al cual realmente yo las vendí, esa diferencia, si las vendí por un mayor valor, entonces eso se llama una utilidad en la venta de las acciones. ¿Por qué? Porque las estoy vendiendo por encima del valor que tengan en el mercado. Entonces, esa utilidad que yo obtengo, es decir, la diferencia entre el valor de la acción
y el valor al cual realmente las vendí o al cual me compraron las acciones, entonces esa diferencia se constituye en una utilidad y por lo tanto esa utilidad, como ustedes saben, se registra en los ingresos contablemente. Entonces, si usted tiene ese tipo de utilidades en la contabilidad y siempre y cuando hayan sido acciones que estén inscritas en la bolsa de valores, entonces no son constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Ahora, si usted compró acciones y las revendió por un mayor valor y obtuvo utilidad, pero las utilidades en esa enajenación corresponden a acciones que no estén inscritas en la bolsa de valores, entonces eso sí constituyen renta. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos ahí muy, muy claro. Listo, sigamos con, a ver quién sigue por aquí. Marcela Castañeda, colaborémonos con la lectura de los otros dos. Quedó en patrimonio, ¿cierto? Quedó acá donde dice inscritas en la BBC. Así, la capacitación o distribución de acciones por distribución o su traslado a la cuenta de capital por la cuenta de revalorización del patrimonio. Artículo 36-3 Estatuto Tributario. Las recompensas que el Estado paga en la lucha contra la delincuencia. Artículo 42 del Estatuto Tributario. Listo, muchas gracias. Entonces, ¿qué tenemos? Si usted capitaliza su empresa, es decir, en vez de pagar utilidades, lo que hace es entregarle más acciones a los socios. Entonces, esa capitalización que se genera no va a constituir renta ni ganancia ocasional. ¿Por qué? Porque usted está dejando prácticamente las utilidades dentro de la organización. ¿Listo? Entonces, cada vez que usted tenga esas utilidades y no se las pague a los socios, sino que lo que haga es obtener más acciones, ¿sí? Esas acciones que usted tenga adicionales en su empresa, esos no van a constituir renta ni ganancia ocasional. Tampoco va a constituir renta ni ganancia ocasional las recompensas que el Estado pague en la lucha contra la delincuencia. Entonces usted es una empresa X y entonces brindó información a inteligencia y a estas organizaciones pues, del Estado, a la policía y demás, que permitieron la captura de X personas, ¿cierto? Y el Estado está dando una recompensa por esas personas. Entonces, esa recompensa, si la empresa la recibe, entonces esos ingresos adicionales por esa recompensa que se recibió, pues tampoco va a ser un ingreso constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Listo, entonces sigamos acá con Cristian Leandro. Cristian, colabórenos con el último de la diapositiva. Listo, profesor. Listo, Cristian, lo Es escuchamos. que se me queda pegado el audio y demora como 5 segundos para... Sí, eso me di Listo. cuenta. Dice que la indemnización por seguros de daño y daños emergentes, el artículo 45 del Estatuto Tributario. Listo, muchas gracias. Cuando usted tiene un bien en la empresa y la empresa de seguros, digámoslo así, le da el dinero para el bien, ¿sí? Esa indemnización que se recibe no va a constituir renta ni ganancia ocasional para la empresa. Listo, entonces para que lo tengan allí dentro de sus apuntes. Si usted recibe indemnización por el daño emergente, entonces esa indemnización no va a constituir renta ni ganancia
ocasional. ¿Listo? Entonces, dentro de toda esta sección que llevamos de ingresos no constitutivos de renta, entonces, este tipo de indemnizaciones, indemnización por seguro de daño, por concepto de daño emergente, ese daño emergente o esa indemnización que da pues esta empresa de seguro no constituye renta. ¿Listo? Ahora tengamos presente una cosa. Las empresas de seguros pueden reconocer varios conceptos. Una de ellas, daño emergente, y hay otra que se llama el daño cesante. ¿Sí? ¿En qué consiste el otro concepto? Consiste en que si por alguna razón el bien está asegurado de tal manera que le respondan por el valor del bien y adicionalmente por los ingresos que haya dejado de recibir mientras estuvo dañado el bien. Entonces, el daño emergente es la reposición o el dinero que se da para reponer el bien. Supongamos que sea una máquina. Entonces, el dinero que le dan para reponer la máquina corresponde a la indemnización que dan por daño emergente. Pero si la empresa de seguros adicionalmente le dio la indemnización por los ingresos que dejó de percibir durante el tiempo que tardaron en que se perdió o se destruyó la máquina, y el tiempo que fue la reposición, si la empresa de seguros le da el dinero correspondiente a los ingresos dejados de percibir, esos ingresos sí van a ser constitutivos de renta y de ganancia ocasional, ¿sí? Van a ser constitutivos de renta. Eso es como un Entonces, lucro cesante, ¿cierto, profe? exactamente, el lucro cesante. Entonces, el lucro cesante sí constituye renta, pero el lucro emergente, que corresponde a los daños emergentes, sí, que es la reposición del bien, ese no constituye renta. ¿Listo? Entonces, si por alguna razón la empresa de seguros le reconoce los dos, usted solamente podrá llevar como no constitutivo de renta la que corresponda al daño emergente. ¿Listo? Entonces, para que también lo apunten allí, eso también se encuentra en el estatuto tributario, en los artículos que están ahí mencionados. Para el caso de la indemnización, pues en este artículo 45. Listo, continuemos acá con, a ver, Luz Marina Cuervo. Luz Marina, ¿nos puede leer esos 3 que aparecen ahí en la diapositiva? Sí, señor. Listo, la escuchamos. Dice, los apoyos económicos no reembolsables. Las ayudas económicas no reembolsables que el gobierno otorga para proyectos de emprendimiento. Artículo 16 de la ley 2010. Y la indemnización o compensación o renovación de cultivos. Artículo 46-1 del Estatuto. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, miremos varias cosas. Cuando el gobierno otorga apoyos económicos para financiar programas educativos, cada vez que se reciba este tipo de apoyos, entonces como provienen del gobierno y van específicamente con un beneficio social, entonces no va a constituir renta ni ganancia ocasional. En este caso, la norma es muy específica y nos menciona que tiene que ser apoyos que se den para financiar programas educativos. ¿Listo? Entonces, si esto es así, si se reciben este tipo de apoyos, o por decir algo fue un crédito y ese crédito fue condonado por parte del Estado, entonces no van a constituir renta. ¿Listo? Adicionalmente, si el gobierno otorga recursos para proyectos de emprendimiento, entonces esos ingresos que se reciben tampoco constituyen renta. Sí, ustedes han escuchado acerca de apoyos que dé el gobierno para proyectos de emprendimiento en el pronto, en algún momento, en alguna ocasión, ¿han escuchado algo de eso?
Sí, profe, incluso lo hacen en convenio con algunos bancos. Listo, entonces hay unas ayudas que presta el gobierno por medio de, en conjunto con bancos, y yo no sé si ustedes habrán escuchado acerca del Fondo Emprender del SENA, los recursos que se realizan a través o que se desembolsan a través del Fondo Emprender del SENA también forman parte de los ingresos no constitutivos de renta. Listo, entonces todo lo que sea ayudas que el gobierno dé o suministre para proyectos que estén relacionados con el emprendimiento, ¿sí? Con el emprendimiento. Todo lo que apoya el gobierno para emprendimiento forma parte de los ingresos no constitutivos de renta. Es decir, yo voy a crear mi empresa X, ¿sí? O ya tengo mi empresa funcionando y el gobierno me da recursos, bien sea para que constituya mi empresa, la potencialice, la desarrolle, o tengo ya la empresa en funcionamiento y me da los recursos para que potencialice ciertas áreas, para que mejore productividad y demás. Todas esas ayudas que el gobierno entregue y que sean condonables, ¿sí? Es decir, que se le dan a la persona y si cumple los requisitos ya se quedan con los recursos, todos esos recursos no constituyen renta. ¿Listo? Entonces, ay, que sí, que es que yo tuve ingresos por la venta de mis productos, pero adicionalmente el gobierno me dio tantos millones para que yo mejorara las máquinas o para que mejorara mis procesos productivos. Entonces, todo ese tipo de ayudas que el gobierno suministre no constituyen renta. Lo tendré que colocar dentro de mis ingresos porque son ingresos, pero tendré que colocarlos como ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. ¿Listo? Y las indemnizaciones o compensaciones por destrucción o renovación de cultivos también. Entonces, cuando a mí el gobierno me da la compensación por renovar cultivos, perdón. Entonces, supongamos, en las zonas rojas del país, donde hay cultivos ilícitos, entonces el gobierno le dice a los dueños de estas tierras que reemplacen los cultivos, que dejen de realizar cultivos ilícitos y que cultiven otro tipo de cosas que sí son lícitas, ¿cierto? Frutales y todos los demás cultivos pues que se puedan tener legalmente. Entonces el gobierno da unos apoyos por hacer la renovación de todos esos cultivos. ¿Listo? Entonces esos recursos que entregue el gobierno a los campesinos o a los dueños de estas tierras para que renueven todos esos cultivos, entonces no van a ser constitutivos de renta. ¿Listo? Entonces ese es otro de los conceptos. Listo, y tenemos otros, los ultimitos de los ingresos no constitutivos de renta, y para esos pues nos va a colaborar, miremos a ver a quién le corresponde, nos va a colaborar Marisol Pérez Osorno. Entonces Marisol, ¿nos puede leer por favor las últimas que aparecen ahí en la diapositiva, por favor? Utilidades distribuidas por la liquidación de sociedades limitadas, artículo 51 del Estatuto Tributario. Incentivos de la capitalización rural no constituyen renta ni ganancia ocasional, artículo 52 del Estatuto Tributario. Recursos para financiar transporte masivo no constituyen renta ni ganancia ocasional, artículo 53. Listo, Marisol, muchas gracias. Entonces, ¿qué tenemos? Somos una sociedad limitada y entonces se liquida la sociedad porque desapareció su objeto social y ya no va a operar más y entonces pues hace distribución de utilidades o tenemos más bien participaciones en esas sociedades limitadas y nos entregaron esas utilidades porque esa sociedad se liquidó. Entonces, si esa sociedad se liquidó y nos entregaron a nosotros esas utilidades producto de la liquidación, entonces no constituyen renta en este caso. ¿Listo? Incentivos a la capitalización rural. Entonces, todas las ayudas gubernamentales que brinde el Estado para fortalecer el agro, ¿sí? Todas esas ayudas no constituyen renta. ¿Listo? Ay, que es que a mí me iba muy bien y todo, pero aún así el gobierno me entregó unos recursos para X
o Y razones con tal de potencializar mucho más y apoyar a los agricultores. Entonces, todos esos incentivos no constituyen renta. Y aquí hay otra, pues, que casi no es aplicable, pues, a las empresas, sino que, pues, aplica para las empresas de transporte masivo. Entonces, todos los recursos que se entreguen para financiar el transporte masivo por parte del Estado, pues no van a constituir renta ni ganancia ocasional, pues para esas empresas, sino que pues hace parte del tema, entonces pues es necesario incluirlo acá. Y ese se encuentra en el artículo 53. Listo, entonces, para que tengamos muy claros cuáles son esos conceptos y si de pronto los llegamos se llegan a presentar en nuestras organizaciones o en las empresas en las cuales tengamos que elaborarles la declaración de renta, pues ya sepamos que estos son específicamente los ingresos que no constituyen renta. ¿Listo? Entonces, eso es lo que faltaba de nuestra jornada anterior. Ya con estos puntos, pues ya podemos terminar de comparar nuestra declaración a ver si nos está quedando bien o si tenemos que corregir algo. Listo, entonces veamos qué tenemos en la información. Listo, entonces veamos qué conceptos podemos pasar a cada uno de los renglones que aparecen en el formulario. Entonces veamos, el primer renglón que tenemos dentro del formulario es el renglón 47. Entonces, ingresos brutos de actividades ordinarias, tenemos también por acá ingresos financieros, la sección de dividendos que está muy desagregada, tenemos hasta la opción de otros ingresos, devoluciones y los ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. Listo. Entonces veamos, cogemos nuestra información. Entonces toda nuestra información de ingresos la tenemos en esta hojita. Listo. Entonces tenemos comercio al por mayor al por menor. ¿Será que el comercio al por mayor al por menor hará parte de nuestros ingresos ordinarios? ¿Ustedes qué creen? Sí, claro, profe. Claro, ese es el objeto de nuestro negocio. Entonces, listo, hace parte de nuestros ingresos ordinarios. Venta de productos manufacturados. ¿Ustedes lo incluirían allí? Entonces, también, entonces vamos a incluir venta de productos manufacturados, comercio al por mayor y al por menor. Tenemos por acá ingresos por asesorías en implementación de procesos productivos. ¿A qué hace referencia esto? Pues si tenemos una empresa que comercializa productos procesados, que adicionalmente produce productos manufacturados, pues será que estaremos en la capacidad de brindar asesorías en implementación de procesos productivos. Pues también. Entonces, si yo brindo ese servicio a otra empresa, entonces también hará parte de mis ingresos ordinarios. Entonces, vamos colocándole a esto como un color. Coloquémosle un color, puede ser este verde. Entonces, pongámosle acá y coloquemos acá. Devoluciones en ventas, pues hay una casilla para devoluciones, entonces pues no lo vamos a tocar todavía. Ingresos financieros. Ingresos financieros, según pues el formulario y según la norma fiscal, los ingresos financieros no corresponden a ingresos de las actividades ordinarias. Entonces, un ingreso financiero pues constituye la parte de intereses cuando nosotros tenemos alguna inversión y nos pagan mediante intereses. Entonces, esos intereses constituyen ingresos financieros y pues tiene su propio renglón. Entonces, pues ya que tenemos el propio renglón de ingresos financieros, pues de una vez traslademos ese valor que hay allá, lo trasladamos al formulario. Entonces, por acá dice ingresos financieros de CDTs, 3.800.000. Entonces, vamos a colocar acá casilla de, o más bien renglón. Renglón
renglón de ingresos financieros y el renglón no me lo sé, entonces miremos el número, 48. Entonces, es el 48. Listo, entonces, estos ingresos financieros por CDTs los vamos a colocar en ese renglón 48. Listo, entonces son 3.800.000. Entonces, de una vez, miremos el formulario 110. Miren, ustedes coincidieron todos en que en el renglón 48 podemos colocar 3.800.000, o sea que nos quedó perfecto. Renglón 48 nos quedó ok, nos quedó listico. A ver, damos ingreso a la sala, listo. Ya dimos ingreso. Listo, continuemos mirando el ejercicio. Ingresos por mediciones al valor razonable. ¿Qué quiere decir esto? Pues que usted hizo la comparación de sus activos, de los activos biológicos, de las propiedades de inversión y de los instrumentos derivados, y eso le generó a usted un ingreso. Entonces, como eso es una operación ordinaria, entonces también estos tres renglones harán parte de los ingresos ordinarios. Entonces vamos a ponerlo acá con verde. Ah, no, fue este otro verde. Con este otro verde. ¿Listo? Entonces, estos tres ingresos que dice por mediciones al valor razonable, recordemos que esto viene de la aplicación de las normas internacionales. Entonces, cuando tengamos en nuestros ingresos por medición al valor razonable de estos tres elementos, entonces también los sumaremos para ese renglón 47 que se llama ingresos ordinarios. ¿Listo? Cuando ustedes realizan reversiones de deterioro del valor, entonces que lo hayan realizado por cualquier concepto, en este caso por inventarios, por propiedades, planta y equipo o por activos intangibles, sí que se da porque usted había creado inicialmente un deterioro, pero cuando volvió a hacer la medición al año siguiente ya no le dio deterioro, sino que tuvo que haber reversado el deterioro. Entonces, cuando eso ocurre en el año siguiente, entonces usted coloca eso en cuentas de ingresos. Entonces, esas reversiones que usted realiza por deterioro del valor, entonces esos conceptos también los vamos a incluir como ingresos ordinarios. ¿Listo? Que usted realizó reversiones de provisiones. Usted tenía una provisión porque tenía una garantía, usted había realizado una provisión por un litigio, usted había realizado una provisión por un reembolso que tenía que hacer de un cliente, y cuando usted ya había hecho toda la provisión, la liquidó y le quedó un saldo sobrante. Ese saldo sobrante se reversa y entonces constituye una cuenta de recuperaciones. Entonces, esas cuentas también son catalogadas como ingresos ordinarios a la luz de la norma fiscal. ¿Listo? Entonces, también vamos a incluir estos tres conceptos, los vamos a incluir allí como ingresos ordinarios. ¿Listo? Ahora, si usted tuvo pasivos con empleados de corto plazo o de largo plazo y realizó reversión de esos pasivos, al momento de usted reversarlos porque le sobró o quedó sobrecalculado el pasivo y demás, entonces al hacer la reversión, entonces deberá llevarlos a la cuenta del ingreso. Y por lo tanto, estos ingresos por reversión en actividades ordinarias que corresponden a empleados, pues entonces también los vamos a incluir en ese renglón 37. Perdón, 47. ¿Listo? Entonces miren que fueron muchos los conceptos que tenemos allí de ingresos ordinarios. Prácticamente casi que siempre en el formulario 110, aquí es donde casi que va la totalidad de lo que uno tiene en la contabilidad de una empresa. La gran mayoría de los ingresos están en este renglón 47. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la sumatoria de todos esos renglones que pusimos con color verde, a ver cuánto nos da. ¿Listo? Entonces, con excepción de este que está acá con azul, que ya lo incluimos en el renglón 48, y de estos, que todo lo que sean dividendos tiene su renglón propio.
Entonces, todo lo que sean dividendos, todos los dividendos que usted reciba, tiene renglón propio. Entonces, ya nos vamos a ir para esos dividendos con renglón propio y las utilidades en venta de activos. ¿Listo? A ver, damos acá ingreso. ¿Quién más se volvió a conectar? Natalia Agudelo se volvió a conectar. Listo, entonces veamos cómo nos va a quedar la suma. Entonces, igual, coloquémoslo con ladito. Más bien. Total. Ingresos de actividades ordinarias. Listo. Y entonces vamos a colocar acá el valor igual a. Entonces, vamos a ubicarnos. Este más este otro renglón más ingresos por asesorías más este otro renglón más más este otro renglón con verde más más este otro renglón más este 1.500.000, 30 millones, 2.500.000, y este de 5.600.000. Listo, a ver qué. Jenny Sabogal se conectó, Jenny Sabogal. Listo. Y nos quedó un total de 545.551.000. Listo, entonces, este fue el valor, o es el valor que corresponde al renglón 47. Voy a colocarle de una vez acá. Renglón 47. Listo. Imprímalo acá que se vea. Renglón 47. Listo, entonces nos dio 545.551.000. Entonces vamos a colocar ese valor en nuestro renglón 47. Miren que de los datos que ustedes me dieron ahora rato, me habían dado uno de 425 millones, otro de 460 millones y me habían dado también el valor de 545.551.000. Entonces, ese efectivamente era el valor correcto. ¿Listo? Entonces, borremos estos. Entonces, tenemos renglón 47, 545.551.000. Ingresos financieros, 3.800.000. Listo. Entonces, recuerden que este ejercicio también se los publico. Apenas terminemos la clase, les publico el desarrollo de lo que hicimos ahorita. Bueno, formulario. Sigamos con el formulario. Entonces vamos en el renglón 48. Bueno. Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. Entonces, ¿qué dividendos y qué participaciones no constituyen renta ni ganancia ocasional? De acuerdo con las diapositivas que vimos ahora. Si se acuerdan, nos las volvemos a mirar acá. Se las proyecto en la diapositiva a ver. Vamos a ver si aquí los que están inscritos a la bolsa de valores. Los que están inscritos a la bolsa de valores, pero eso es cuando haya una utilidad en la venta de las acciones. El primer ingreso no constitutivo, miremoslo acá. La participación y dividendos. Exactamente, pero acá yo debería agregarle a la diapositiva sería la las que correspondan. ¿Cómo? Perdón. La de Ecopetrol, profe. Entonces, la de Ecopetrol para nuestro ejercicio. Entonces, acá, que dice participaciones y dividendos que no constituyen renta ni ganancia ocasional, corresponde a dividendos y participaciones de sociedades nacionales. ¿Listo? Entonces, cuando sean
dividendos o participaciones de empresas nacionales o de sociedades nacionales, entonces no constituirán renta ni ganancia ocasional. Entonces, miremos cuáles son las que tenemos dentro de nuestro ejercicio. Yo creo que ya se debe estar viendo el ejercicio, el archivo de Excel. Tenemos dividendos por acciones de Ecopetrol, que dicen son no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, y dice 2.100.000. Tenemos utilidades de la empresa Exelon Corp. Esta empresa es una empresa de otro país. ¿Listo? Entonces tenemos estos dos dividendos. Entonces 2.100.000 lo vamos a colocar en el renglón 49. Entonces vamos a colocar acá renglón 49. Listo. Y pongámosle otro color para que no se nos mezcle con los demás. Pongámosle este que es como una especie como de rojo. Listo. Entonces, estos dividendos por acciones de Ecopetrol, que son no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, 2.100.000 en el renglón 49. ¿Listo? Entonces, confirmemos. Efectivamente, ustedes colocaron en el renglón 49 2.100.000 pesos. ¿Listo? Entonces, vamos súper bien con este renglón 49. ¿La qué? La 48. La 48 ya la pusimos. Los ingresos financieros eran los ingresos del CDT. Bueno. Les proyecto acá nuevamente estos, vean, los que dicen, yo creo que ella la debe estar viendo. Internet está un poquito malo, entonces, claro, me conecto, entonces por eso, bueno, disculpa. Bueno, sí, es por eso entonces. Entonces, ahí le estoy proyectando en pantalla uno que está en color azul, que dice ingresos financieros intereses del CDT. Esos 3.800.000 los vamos a colocar en el renglón 48. Listo, para que entonces, ahí se lo estoy separando por colores, para que de una vez sepan cuál va a cuál renglón. Gracias, profe. Listo. Listo, volvamos al formulario. Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Entonces, ya lo tuvimos. Renglón 50. Dividendos y o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a unas compañías de holding en Colombia. Entonces, cuando tengamos empresas del exterior que le entreguen dividendos o participaciones o primas en colocación de acciones a empresas que hagan parte o a compañías de holding colombianas, entonces esos dividendos se van a colocar aquí. En este caso, pues los ingresos que tenemos acá no nos están dando mayor información. Quiere decir que muy probablemente nosotros como empresa no seamos una empresa de un conglomerado económico constituido como holding colombiano. Entonces, pues no podremos colocar allí datos en esa casilla. ¿Listo? Entonces, en la casilla 50, el valor que debe ir es 0 pesos. ¿Listo? Entonces, a ver, damos ingreso. Luz Marina Cuervo, otra vez. Listo. Entonces, estos dividendos, entonces el valor que teníamos que colocar era un total de 0 pesos. Entonces, renglón 50, 0 pesos. Listo. Ahora, renglón 51. Entonces dice, dividendos o participaciones grabadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales también. Entonces, ¿cuáles vamos a colocar acá? Cada vez que recibamos dividendos de sociedades extranjeras, esos dividendos, pues vamos a ubicarlos en el renglón 51. ¿Listo? Renglón 51. Entonces, nosotros tenemos dividendos de acciones de empresas extranjeras. Efectivamente, nosotros estamos recibiendo dividendos por acciones de una empresa que se llama Exelon Corp, que es una de las empresas que
tiene mucha transabilidad a nivel internacional, más que todo en Bolsa de Nueva York, y pues en nuestro caso estamos recibiendo 4 millones de pesos. Entonces, estas las vamos a colocar en ese renglón. ¿Listo? Vamos a ponerle acá. Todos los años le cambian el renglón, entonces miremos cuál quedó. Renglón 51. Entonces, renglón 51. Renglón 51. Listo. Esto vamos a ponerlo con otro color. Yo creo que esto pongámoslo amarillo. Listo. Luz Marina Cuervo se volvió otra vez a conectar. Luz Marina tiene muy malo el internet hoy y se nos está desconectando mucho. Listo. Entonces, dividendos por acciones. Listo. Entonces, ya tenemos el renglón 51. Efectivamente, pues son estos 4 millones que tenemos acá de Exelon Corp. Renglón 51. ¿Listo? Dividendos o participaciones recibidas de el año 2016 o anteriores, pues para el ejercicio tenemos 0 pesos. Si tuviésemos dividendos recibidos de personas sin residencia del año 2017 y anteriores, pues entonces lo colocaríamos acá. En nuestro caso, pues es un total de 0. Dividendos o participaciones grabadas al 10%. Hay unos dividendos y unas participaciones que son grabadas al 10%. ¿Sí? Eso quedaron dentro de los artículos que ustedes iban a leer dentro de las diapositivas. En el ejercicio, pues no tenemos este tipo de dividendos. Entonces, dividendos que estén grabados a la tarifa general de sociedades extranjeras, pero a partir del año 2017, entonces, en nuestro caso, pero dividendos que provengan de mega inversiones o los proyectos de construcción. Entonces, también va a ir con 0. Y los otros ingresos. Aquí en otros ingresos, mire que tenemos 3 valores. Tenemos uno de 84.551.000. Tenemos otro de 4 millones. Y tenemos otro de 35 millones. Entonces, vamos a mirar qué colocamos en los otros ingresos. En esos otros ingresos, nosotros, ¿qué vamos a colocar? Esta utilidad en venta de activos fijos. ¿Listo? Que estén poseídos pues por menos de 2 años. Entonces, si tuvimos una utilidad en venta de activos fijos poseídos por menos de 2 años, entonces esos ingresos que se obtienen por esa utilidad, pues los vamos a ubicar en ese renglón de otros ingresos. Entonces, vamos a colocarlo como renglón de otros ingresos. Renglón de otros ingresos. Y ese es el número, vamos a ver qué número es el renglón 57. Entonces, renglón 57. Denominado otros ingresos. ¿Listo? Y mire que aparece por 4 millones. Entonces, 4 millones. Entonces, para nuestro caso, de los 3 valores que habían, mire que había uno de 4 millones. Efectivamente, el de 4 millones era el correcto. Entonces, vamos a poner en el renglón 57, 4 millones. 1, 2, 3, 4 millones. Listo. Total de ingresos. Después el total de ingresos, pues ahí ya viene formulado, escoger todo lo que hay en la sección de ingresos y hacer la suma. Después ahí ya tiene la fórmula, pero pues, si quieren corroborar, pues ustedes pueden colocar la fórmula manualmente o si quieren sumar uno por uno en su calculadora. Pero ya saben, total de ingresos brutos, entonces va a ser toda la sumatoria de todos estos ingresos que están aquí. ¿Listo? Acá se incluyen todos los tipos de ingresos que tenga la empresa. Los ordinarios, mire que incluimos ingresos de dividendos que no constituyen renta ni ganancia ocasional, todo eso. ¿Listo? Colocamos también los otros ingresos y todos los tipos de dividendos.
porque todos los dividendos vienen desagregados según el estatuto tributario. Listo, devoluciones, rebajas y descuentos. Tenemos 5 millones. Entonces, 5 millones fueron las devoluciones, rebajas y descuentos. Confirmemos que efectivamente sean. Entonces, miramos la hojita del ejercicio. Y por allá, que se nos haya quedado en blanco, devoluciones en ventas, efectivamente, 5 millones. Vamos a agregarle acá el renglón. Renglón de devoluciones. Y ese renglón es el número 59. Entonces, renglón 59. Renglón 59, devoluciones. Listo, efectivamente, 5 millones. ¿Cómo nos queda el formulario? Entonces, devoluciones, rebajas y descuentos en ventas, 5 millones. Listo. Ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. Entonces, ustedes me están diciendo acá, son 4 millones. Otros me dijeron, no, ahí ustedes tienen que poner 0. Entonces, volvamos a la diapositiva. En la diapositiva decía, pues para efectos del ejercicio que tenemos, que el primero eran las participaciones y dividendos que no constituyen renta ni ganancia ocasional. Aquí coloquémosle sociedades nacionales. Sociedades nacionales, que es lo que menciona ese artículo 49. Listo, vamos aquí a guardar de una vez. Listo, entonces. ¿Será que nosotros tuvimos dividendos de sociedades nacionales? Sí, nosotros sí tuvimos. Efectivamente, lo que pusimos en el renglón 49. Tenemos unos dividendos de acciones de Ecopetrol que son no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. Aquí dice que es un valor de 2.100.000. Listo, entonces 2.100.000. Entonces, esos 2.100.000 son los que vamos a poner en nuestro renglón 60. O sea que no era ni 0 ni 4 millones. Era el mismo renglón que teníamos por aquí de dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. Lo mismo que está en este renglón 49. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Entonces, son 100, 1, 2, 3. Entonces, 2.100.000. Recordemos, los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional son todos estos que mencionamos en la diapositiva. Listo, todos estos que aparecen son 3 diapositivas en los cuales estamos hablando de ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. Como les digo, pues en las empresas no necesariamente hay que aplicar todos, eventualmente aplicará por ahí uno. Profe, Máximo disculpe. 2. Sí. Eso los habíamos puesto primero en el renglón 49. Sí, sí, señora. Entonces, igual los dejamos ahí. Sí, los dejan en el renglón. Lo que pasa es que la sección de ingresos, hasta donde dice ingresos brutos, incluye la totalidad de ingresos que se tengan. Y luego lo que se hace, aquí donde dice devoluciones, rebajas, y donde dice ingresos no constitutivos de renta, es de todos esos ingresos que están allá, tenemos que restar todo lo que sea no constitutivo de renta. Ah, ya ¿Listo? entiendo. Eso Sí, es lo que gracias. hacemos. Listo, con gusto. Entonces, acá colocamos esos 2.100.000. Total ingresos netos. Entonces, ¿qué hacemos para calcular estos ingresos netos? Entonces, al total de ingresos brutos, ¿qué le vamos a restar? Pues lo que pusimos acá de devoluciones. ¿Qué más le vamos a restar? Los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Y aquí está acá en el enunciado de este renglón, dice qué es lo que hay que hacer. Al renglón 58, es decir, a este total de ingresos brutos, le vamos a restar todas las devoluciones, el renglón 59, y le vamos a restar todo lo que la ley dice que no constituye renta. En nuestro caso, pues las acciones los dividendos de las acciones de Ecopetrol. Listo, entonces, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien?
¿Vamos perdidos? ¿Vamos muy perdidos? ¿O si vamos a la par con el ejercicio, si lo estamos comprendiendo? Quiero escucharlos primero antes de seguir. Profe, a mí me gustaría, es que tengo una diferencia de total de ingresos, tengo 548 millones, entonces no sé dónde tengo el error. ¿En el renglón 58 o en el 61? Sí, tengo una diferencia, entonces no sé dónde fue que hice algo mal. Listo, miremos a ver. Verifiquemos los valores. Renglón 47, 545.551.000. Sí, profe. Listo. Renglón 48, 3.800.000. Sí, sí, señor. Renglón 49, 2.100.000. Sí, profe. Renglón 50 va con 0. Renglón 51 va con 4 millones. Sí, profe. Y todos los demás renglones van en 0 hasta el renglón 57. En el renglón 57, 4 millones. Ah, no, espera, ya encontré el error, profe. Listo. Tenía 400. Ah, ya, bueno, es por eso, sí, son 4 millones, que son los que corresponden a la utilidad en venta de activos fijos. Gracias, profe. Listo, listo, con gusto. Listo, los demás, ¿hay alguien que tenga dudas, inquietudes al respecto? ¿Vamos bien? ¿Se sienten perdidos? ¿O vamos ahí a la par con el ejercicio? Recuerden, la idea es que ustedes tengan también estos archivos y de una vez aprovechen que lo estamos resolviendo acá y van colocando los valores ahí en el formulario. ¿Listo? Y vayan en sus apuntes tomando nota de dónde estamos tomando todos los datos para que les quede más fácil estudiar y repasar para el taller que vamos a hacer de esto. ¿Listo? Profe, una pregunta. Es que como mi internet estaba molestando tanto, no supe dónde colocamos los 4 millones de los dividendos por acciones de la empresa extranjera. Ah, eso los pusimos acá, en el renglón 51, donde dice dividendos y participaciones grabadas a la tarifa general proveniente de sociedades extranjeras. Ahí, en el renglón 51, ahí lo pusimos. Gracias. Listo. Miren, lo importante de hacer este ejercicio es que todos cojamos el formulario y vayamos colocando allí los valores. ¿Listo? Si bien yo les voy a compartir el formulario y si bien yo les comparto el desarrollo del ejercicio, lo importante es que vayamos haciendo, colocando las cifras. Porque en la medida que nosotros vamos colocando todo, de una vez recordamos de dónde salieron todos los datos. Y así podemos ir corroborando la información, podemos ir apropiando el conocimiento de lo que estamos haciendo. Recordemos, dentro de los ingresos no constitutivos de renta, que se mencionan los dividendos. Los dividendos, cuando se reciben, entonces si son de sociedades nacionales, entonces hay una parte que se va a ir a ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Hace parte de este renglón 49. Este renglón 49, el valor que ponemos aquí, también lo vamos a tener que colocar donde diga ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. ¿Listo? Ahora, si adicional a estos dividendos o participaciones tuvieron algún otro ingreso no constitutivo de renta, entonces tendrán que incluirle al renglón 60, es decir, a estos 2.100.000, pues los valores de los demás ingresos no constitutivos de renta. Ah, que es que yo recibí una indemnización de un seguro por un bien, para reponer un bien. Entonces, ese ingreso que se recibió también es un ingreso no constitutivo de renta. Entonces, tendrán que sumárselo también a este renglón 60. Listo, por eso es muy importante que tengan también la diapositiva a la mano o que tengan eso en una hoja o en un archivo de Excel para que ustedes sepan, ah, este es ingreso no constitutivo de renta, este me aplica en la empresa o no, o definitivamente la empresa no tiene ni uno solo de los ingresos no constitutivos de renta. Si es así, pues entonces usted colocará en el renglón 60, pondrá 0 pesos. ¿Listo? Acá pues estamos colocando varios para que practiquemos y para que
sepamos que eso existe. Pero hay en la gran mayoría de empresas, en ocasiones no se presenta ni siquiera alguno de los ingresos no constitutivos de renta. Pero tenemos que saber que existen y saber cómo se aplican por si tenemos que diligenciar una declaración de renta de una empresa en la cual tengan este tipo de ingresos no constitutivos. ¿Listo? Entonces, miren, en estas clases hemos hecho toda la sección de patrimonio del formulario. Y hoy hemos hecho toda la sección de ingresos de este formulario. ¿Listo? Con base en todo esto, en la clase pasada quedamos con una investigación, ¿sí? Y era de averiguar algo relacionado con los costos y las deducciones. ¿Quién averiguó algo? Profe, yo averiguo algo, pero de la renta exenta. Ah, bueno, no, todavía no miremos la renta exenta. Listo, ya sabemos que entonces ahorita nos habla de la renta exenta. Pero no, de costos y deducciones. ¿Quién averiguó algo acerca de costos y deducciones? Listo, entonces no consultamos sobre costos y deducciones. Listo, entonces veamos. Profe, yo encontré que una... los costos y deducciones están señalados en el artículo 107 del Estatuto Tributario y que deben cumplir 3 requisitos que son de causalidad, necesidad y proporcionalidad, así que es como general. Listo. Vamos entonces a hablar de costos y deducciones. ¿Listo? Entonces, a ver, les voy a proyectar también acá las diapositivas de este tema para que nos quede el tema allí listico. Listo, muy importante. Los artículos que yo les dejo dentro de las diapositivas, muy bueno tenerlos allí, ¿cierto? Pero sigan leyéndolos. ¿Listo? Léanlos, revísenlos, porque cuando uno se enfrenta al momento de elaborar una declaración, tiene que estar consultando este tipo de artículos. Ay, bueno, ¿y qué significa esto? ¿A qué hace referencia tal cosa? ¿Cómo dice la norma que se debe tramitar esto? ¿Cuál es el procedimiento a seguir para esto? ¿Cómo se debe reconocer un valor dentro de la declaración? ¿Cómo debo llevar esto? ¿Cómo se coloca tal cosa? ¿Cómo se coloca tal otra? Y adicional a esto, pues todos los instructivos y recomendaciones que incluya la DIAN al respecto. Entonces, si la DIAN en ocasiones saca, por decir algo, el formulario 110, ¿cierto? Cada año ellos sacan el formulario 110, que es declaración de renta para personas jurídicas. Entonces, ellos sacan el formulario, entonces inmediatamente estén pendientes. Ay, mire, ya la DIAN informó que salió el formulario 110. Vayan y revisen el formulario 110, revisen instrucciones que salgan, revisen las normas, estén muy pendientes. ¿Listo? Para que estemos muy al tanto y muy informados de todas las novedades que haya. ¿Listo? Entonces, leamos los artículos, consultemos, volvamos a releer y todo porque esto lo vamos a estar necesitando, ¿cierto? En la medida que usted va ejerciendo, entonces usted se va dando cuenta que pues el estatuto tributario es muy amplio, pero que usted requiere estar revisando ciertas temáticas para poder hacer las declaraciones como deben ser. Y es más, porque hay cosas que de un año al otro cambian, ¿sí? En la reforma que se hizo, por ejemplo, cambiaron renta presuntiva y cambiaron porcentajes. Entonces, y dice, para un año está el porcentaje, para el otro año está el porcentaje, para el otro año está el porcentaje. Y uno piensa a veces que, no, es que como el año pasado era tal porcentaje, pues supongo que para este también es igual. Resulta que hay cositas que van cambiando. Marisol tiene la mano levantada, la escuchamos, Marisol.
No, profe, yo creo que se me levantó por equivocación, pero era pues lo que había averiguado de los costos que están relacionados en el artículo 107, los 3 requisitos que se deben cumplir, pues que ya se los mencioné. No sé si los leo. Sí, léanos los 3 requisitos. Vea, yo encontré lo siguiente: los requisitos generales de las deducciones y gastos en general están señalados en el artículo 7 del Estatuto Tributario. Se deben cumplir 3 que son causalidad, necesidad y proporcionalidad. Causalidad habla del gasto o la deducción que debe corresponder al mismo periodo gravable y es precisamente el gasto y que el gasto esté relacionado directamente o indirectamente con el ingreso. Sí. Necesidad. El requisito de la necesidad hace referencia al gasto o deducción que es necesario para poder generar el ingreso. Si el ingreso se puede generar sin determinar la deducción, esta se considera como necesaria. Ejemplo, tenemos el siguiente: vender mercancías en Bogotá. Para vender una mercancía en Bogotá no hace falta pagarle al gerente un tour por Europa. Por lo tanto, este gasto no es considerado como deducible. Es como un ejemplo que hace al concepto de necesidad. Sí, 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 sí. Listo. Y proporcionalidad dice que entre el monto del gasto y el monto del ingreso debe existir una proporcionalidad. Por ejemplo, no puede incurrir en un gasto de 100 millones para obtener un ingreso de 50 millones. Este requisito busca que el contribuyente no incluya gastos que luzcan exagerados respecto al beneficio que le brindará. Listo, listo, Marisol. Muchas gracias por esa información. Es precisamente lo que vamos a ver en este momento. Y con lo que nos dice Marisol, pues nos queda abierta la puerta para que nosotros podamos analizar los costos y las deducciones. Entonces, ¿qué entendemos nosotros como costo antes de empezar, antes de mencionarles lo que nos acaba de decir Marisol? Sí, lo que ustedes entiendan, lo que se les viene a su mente. Y los que ya han visto y han trabajado costos, pues aprovechan de una vez y dicen, ay, sí, vea, los costos también corresponden a tal cosa. ¿Ustedes han visto, si han visto costos o todavía no han visto la materia de costos? Para mí el costo es como el valor en dinero que me produce fabricar o prestar un servicio o vender un servicio. Eso, entonces lo que me vale a mí, ¿cierto? Lo que me vale a mí, producir un bien o prestar un servicio. Si nosotros somos fabricantes de productos, entonces el costo o lo que va a constituir el costo, pues son todos aquellos valores en los cuales yo tengo que incurrir pues para poder fabricar el producto. Y por eso cuando ustedes ven las asignaturas de costos, ustedes ven por allá que se habla de materias primas, que se habla de mano de obra, que se habla de los costos indirectos de fabricación, todo ese tipo de cosas, y que eso hace parte de los elementos del costo. Asimismo, cuando yo presto un servicio, todos aquellos elementos en los cuales yo tengo que incurrir para poder prestar el servicio, pues forma parte de los elementos del costo o constituyen costo como tal. ¿Listo? Asimismo, dentro de mi actividad generadora de renta, pues yo tengo unos costos. Entonces, como nosotros estamos generando en este caso, o nosotros estamos percibiendo unos ingresos por comercialización de productos procesados, si nosotros somos comercializadores, pues el costo pues va a ser el valor de los bienes que yo compré para revender, ¿cierto? Entonces, eso hace parte del costo. Si yo soy entonces el productor o el fabricante de productos procesados, pues yo tuve que incurrir en unos costos de mano de obra, de costos indirectos de fabricación, de materias primas. Entonces, esos costos también son reconocidos a la luz de la norma tributaria. ¿Listo? Y asimismo, pues yo puedo incurrir también en unos gastos. Entonces, ¿qué nos decía ahora
Marisol. Ella nos decía, sí, miren que eso está en un artículo que es el 107, también nos lo comentaba ahora Lady, que estaba en el artículo 107 del Estatuto Tributario. Y entonces, ¿a qué hace referencia esos costos y esas deducciones? Pues que yo tengo que incurrir en ese tipo de costos, es decir, en adquirir inventarios, en comprar materias primas, en pagar mano de obra, en pagar servicios públicos, en pagar arrendamientos, en pagar servicios de mantenimiento y demás, en pagar horas de trabajo indirecto. Todo ese tipo de cosas tengo que incurrir pues para yo producir riqueza, ¿cierto? Para que yo pueda generar mi actividad económica, es decir, la que me permite a mí obtener riqueza, y pues yo tengo que incurrir en todo ese tipo de gastos. Entonces yo no puedo ir y declarar renta solamente sobre los ingresos, no, yo tengo que declarar renta es sobre las utilidades, siempre y cuando yo haya tenido unas características, digámoslo así, o cumpla con unos requisitos. Listo, permítanme, le damos ingreso a Erika Medina. Listo. Entonces, ¿qué dice el artículo 107? Literal, esto es copiado del Estatuto Tributario. Son deducibles todas las expensas realizadas durante el año o periodo gravable en el desarrollo de cualquier actividad productora de renta, siempre que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad. Entonces, ¿qué implica esto? Lo que les mencioné. Yo estoy incurriendo en unos costos, ¿sí? Es decir, lo que esté asociado directamente al bien o al servicio, y también tengo que incurrir en unos gastos adicionales para poder generar la renta, es decir, para poder generar todos mis ingresos y las utilidades. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo hablamos de costos? Cuando hablamos directamente del bien o del servicio, mano de obra, materias primas, costos indirectos de fabricación. Si soy un comercializador, entonces el valor de cuando yo compro los inventarios que estoy revendiendo. Entonces ahí estaremos hablando de costo. ¿Cuándo estamos hablando de gastos? Pues que yo tengo que incurrir en unos gastos adicionales. Tengo que pagar, si soy una empresa fabricante, yo le cargo todos la nómina del personal que está trabajando en los productos, ¿cierto? En la fabricación del producto. Pero pues también tengo que pagarle a un impulsador de ventas o a unos asesores comerciales. Le tengo que pagar a un gerente o a un administrador. Tengo que pagarle fuera de eso a un contador. Tengo que pagar servicios públicos, no solamente los que se gastaron en el proceso productivo, sino que también tengo que pagar servicios públicos del resto de las instalaciones o de los locales comerciales en los cuales yo vendo productos. Siento, yo tengo que incurrir necesariamente en gastos adicionales para poder obtener mis ingresos. Entonces, basado en eso, entonces yo, dentro de la declaración, tengo que decir, mire, yo obtuve tantos ingresos en la totalidad. Obtuve ingresos por este y por este concepto. De estos ingresos, fuera de eso, le resto las devoluciones, pues porque ya no constituyen ingresos, fueron devoluciones. Y adicionalmente, de todos esos ingresos que obtuve, hay unos ingresos que no son de ganancia ocasional, entonces los restamos de ahí. Entonces me quedan unos ingresos ya más depurados. A esos ingresos que me quedaron depurados, ya empiezo a restarle todos mis costos. Entonces, todos mis costos de producción, todos mis costos de ventas, los voy a restar. Y voy a restarle todos aquellos gastos que son necesarios para producir la renta. Entonces, lo que nos decía ahorita Marisol, me dedico a vender hamburguesas. Sí, somos grandes productores de hamburguesas y comidas rápidas y demás. Listo. ¿Será que si se le da, se le regala un tour al gerente para que se vaya por allá para las Bahamas y que esté por allá de vacaciones, o para que se vaya por allá a disfrutar porque le tocó muy duro? Entonces, ¿será que ese gasto es necesario para que se produzca renta? Entonces, si ese gasto no es necesario para que se produzca renta, es decir,
¿Qué pasa si yo no le doy el tour al gerente para que se vaya para las Bahamas? No pasa nada, no afecta en nada mi actividad económica. Yo sigo produciendo renta. Entonces, si ese es un gasto que lo tengo dentro de la contabilidad, donde le pagué un tour al gerente para que se fuera por allá, ese gasto no lo podré solicitar a la DIAN para que me lo descuente. Es decir, yo no le podría decir a la DIAN, señores de la DIAN, tengo en todas mis cuentas de gastos, tengo por ahí un gasto que dice otros o que se llame viáticos del gerente a las Bahamas, ese no lo podré solicitar como una deducción. Solamente se podrán colocar aquellos que cumplan las tres características que Marisol nos comentó ahorita, la de causalidad, la de necesidad y la de proporcionalidad. ¿Listo? Entonces, ese gasto no es necesario para la actividad generadora de renta. O ahora, que tenemos dentro de los gastos, nos ubicamos en los estados financieros de la empresa X y entonces tenemos un poco de gastos. Usted tiene que honorarios, que comisiones, que servicios públicos, que mantenimiento de no sé qué, que gasto de no sé cuántas. Y por allá había un gasto a empleados en el cual a ellos se les regaló, por decir algo, a todos los hijos de los empleados se les dio un detalle navideño. A todos los hijos de los empleados se les dio, para el 24, se les dio un detalle navideño. Y ese detalle navideño, pues como son muchos los empleados que hay en la empresa, pues llegó a la suma de, pongámosle, 20 millones. Entonces se gastaron 20 millones en los detalles para los hijos de los empleados. Listo. Ese gasto yo no lo puedo incluir en la declaración para solicitárselo a la DIAN como una deducción. ¿No? Usted lo gastó, pero ese gasto en el que se incurrió, en el que incurrió la organización, no es un gasto necesario para generar renta. Pero pues ahí no se incluirían los gastos, por ejemplo, que hacen las empresas de reuniones de fin de año. No, no se pueden incluir. Ah, bueno, gracias. Sí, no se pueden incluir. Es más, uno tiene que revisar muy bien la contabilidad al punto de identificar cada asiento contable, cada reconocimiento que hizo de los gastos. ¿Por qué? Porque usted puede tener una cuenta de gastos en su contabilidad que diga gastos empleados, por decir algo, o gastos de beneficio a empleados corto plazo, o puede tener uno que diga gastos otros. Y dentro de ese gran valor que diga otros, o dentro de ese gran valor de la cuenta que corresponda, puede tener un total, por decir algo, de 40 millones. Pero de esos 40 millones puede que estén incluidas esas actividades que se hicieron de fin de año, esos detalles que se dieron de fin de año, esos obsequios que usted quiso dar a los empleados adicionales, y eso, a pesar de que esté en una cuenta grande que, entre comillas, amerita ser descontado en la declaración de renta, pero no se puede descontar la totalidad. Solamente aquellos hechos económicos que estén relacionados directa y exclusivamente con la actividad generadora de renta. ¿Listo? Entonces, muy importante tener esto presente, porque en ocasiones usted puede decir, no, yo me voy por la fácil. ¿Y la fácil cuál es? Pues usted coge todo el listado de las cuentas de los gastos y dice, todo tiene relación de causalidad y todo es un gasto necesario para que se pueda generar renta. Y si la DIAN le hace a usted la revisión, él no le va a revisar los totales, él le va a revisar son cada uno de los soportes que justifican esas cuentas de gasto. Y entonces le dice, ay, venga, ¿por qué por acá dice que se le pagó a la empresa de juguetes tal un valor de 20 millones? Y usted eso no me lo descontó en la declaración. Usted me está colocando acá que usted se gastó tanto, pero estos 20 millones no tienen relación con esta actividad económica. Y entonces vienen las multas y vienen las sanciones. Listo, que eso lo veremos pues ahorita en el módulo de procedimiento tributario. Entonces, tenemos que ser muy juiciosos. Tenemos que revisar los gastos de todo el año. Profe, ¿Listo? pero entonces uno sí puede, o sea, uno registra el gasto, pero más no lo presenta hasta a la DIAN.
Exactamente. Porque igual Ustedes toca que cuadrarlo, ¿no? Claro, es que ustedes tienen que llevar en su contabilidad el hecho económico. ¿Y pues qué pasó? La empresa tuvo que pagar unos gastos por los regalos que le entregaron a los hijos y tuvo que registrar un gasto por la fiesta que hicieron en diciembre o porque le regalaron unos bonos para que compraran ciertas cosas. La empresa debe reconocer eso contablemente porque lo debe hacer, pero fiscalmente, es decir, al momento de hacer la declaración de impuestos, no los puede incluir allí. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Listo? Entonces, por eso la importancia de hacer una revisión muy detallada de los hechos contables del año. ¿Listo? Entonces, usted revisa una cuenta de gastos y dice, ah, listo, estoy revisando la cuenta de servicios públicos. Entonces, listo, la cuenta de servicios públicos se puede descontar. Ah, estoy revisando acá la cuenta de mantenimientos. Entonces, hay que revisar qué está incluido en la cuenta de mantenimientos. Ay, pero es que, claro, pues es lógico que los mantenimientos tengan relación directa con la actividad generadora de renta, pues porque los mantenimientos a las máquinas, los mantenimientos a los vehículos y a los camiones que tienen en la empresa. Pero resulta que dentro de todos esos está el vehículo para que se transporte el gerente. ¿Sí? Entonces, ¿será que tiene relación de causalidad y es un gasto necesario para que se genere renta? Entonces ya se tendrá que entrar a dar la debida justificación. O y se incluyó dentro de los gastos el mantenimiento de la esposa del gerente. Sí, el mantenimiento del carro de la esposa del gerente. Entonces, ¿será que hace parte de la actividad generadora de renta? Entonces, no, no tiene relación. Entonces, usted podrá decir, mire, de todos esos 200 millones, hay 100.000 pesos que eran del mantenimiento del carro de la esposa del gerente, que usted lo tiene que quitar de ahí. Ay, pero es que yo en la contabilidad tengo 100 millones. ¿Por qué le tengo que quitar los 100.000? Pues porque eso no fue un gasto necesario y no tiene relación directa con la actividad generadora de renta. O sea, si usted no le hubiese pagado el mantenimiento con cargo a la empresa, porque eso ocurre. Si los dueños de la empresa dicen, no, pues venga, ella es la esposa, inclúyaselo ahí. Entonces, necesariamente usted tendrá que sacar ese valor. Entonces, tendremos que hacer un análisis y por eso cuando ustedes preparen y elaboren declaraciones de renta, bien sea de personas naturales o de personas jurídicas, ustedes deben cobrar lo justo. ¿Sí? No pueden cobrar ahí, vea, yo le cobro ahí 50.000 pesos por hacer una declaración de renta. No, porque todo esto implica un análisis. ¿Sí? Y donde usted presente mal una declaración, a usted es el que le van a decir, mire, el contador tal vez el que me ayudó o el que me hizo la declaración y mire que esto tiene una cantidad de errores porque no me dijo. ¿Sí? Asuma las multas que corresponde. Y si usted va y prepara una declaración de persona jurídica por 50.000, por 100.000 pesos, por 120.000, o el valor que sea así tan bajito, pues usted es el que asuma las multas y usted puede terminar pagando 400, 500 o de pronto hasta más. ¿Listo? Entonces, muy importante, hay que hacer un ejercicio juicioso al momento de preparar las declaraciones de renta. No es simplemente conseguir los saldos de los libros y aplíquenlos. No, hay que hacer un análisis de las operaciones que hay al interior de cada cuenta. ¿Listo? Entonces, que tenemos una cuenta de servicios generales. ¿Qué subcuentas tiene? Tiene la subcuenta servicios generales de tal cosa, servicios generales de tal cosa, servicios generales de tal cosa. Y analicen qué pasó. Miren, en enero tuvo movimientos. En febrero tuvo movimientos. O hacen una revisión de todos los comprobantes de egreso. ¿Para qué? Para que ustedes puedan identificar si de pronto hay algún gasto que no tuvo relación, ¿sí? O no fue necesario o no es acorde con la actividad generadora de renta. Listo, muy importante que hagamos esa revisión. Listo, es una recomendación que les doy. En ocasiones lo que hacen es que le dicen al contador, mire, la declaración de renta se vence en una semana. Necesito que me haga la declaración de renta en estos 5 días. Usted tendrá que ser muy detallado y muy minucioso para poder entregar esa declaración a tiempo y de la mejor manera. Si le dicen hay que hacer la declaración de renta de esta empresa porque el contador que había se fue y entonces necesito que me haga esta declaración porque pasado mañana se vence, pues
si usted acepta hacer la declaración, pues tendrá que hacer una revisión demasiado minuciosa y se tendrá que trasnochar para que eso le quede muy bien, porque tendrá que necesariamente hacer una revisión de todos los costos y de todos los gastos que tenga asociada la actividad de esa empresa para que no vaya a incurrir de pronto en el error de colocar todas las cuentas de gasto. Ah, sí, sí, todos los gastos que se incurrieron son necesarios, entonces por lo tanto pues yo todas las cuentas de gasto las pongo ahí en mi declaración de renta. No, no se puede. Usted debe colocar no solo lo que aparece en los libros, también debe revisar muy bien los movimientos contables a lo largo del año, porque pueden ocurrir aspectos como ese. Ah, en diciembre se hizo la actividad de fin de año y lo colocaron ahí como gastos empleados, o le colocaron una cuenta que dice otros, o le colocaron una cuenta de comisiones o algo por el estilo, y pues no corresponde, pero se desvió la información y no se puede solicitar en la declaración de impuestos. O a inicio de año, entonces, no, a inicio de año se hizo una celebración de todos los que cumplen años en enero. E hicieron la tortica, le dieron detalle a cada uno. Tampoco es un gasto necesario para generar renta, por lo tanto se tendrá que quitar de allí. ¿Listo? Pero es que son 100.000 pesos. No importa, tiene que quitar esos 100.000 pesos de allí, de la declaración. ¿Listo? Veamos Profe, entonces, sí. una pregunta. Bueno, esos costos pues no son deducibles del impuesto de renta, pero si este factura tiene IVA, sí me sirve, ¿no? Por ejemplo, para la declaración de IVA. Sí, recordemos que cada impuesto es independiente. Si usted pagó por eso IVA y se lo puede descontar, pues usted en su declaración de IVA, pues se podrá descontar los impuestos descontables que correspondan. Sí, recordemos, cada impuesto es independiente, por lo tanto, si eso da para que usted se pueda descontar ese valor por IVA, pues se lo podrá descontar. Gracias, profe. ¿Listo? Bueno, muy bien, entonces, 3 características: causalidad, necesidad y proporcionalidad. ¿Listo? Requisito de causalidad. Entonces, ¿en qué consiste ese requisito de causalidad? Entonces, miremos a ver quién pronto se me está durmiendo a esta hora. A ver, llamemos a María José Álvarez. María José, ¿nos puede colaborar con la lecturita de requisito de causalidad? Esos 2 párrafos. Sí, señor. Listo, la escuchamos. El gasto o la deducción debe corresponder al mismo periodo gravables en que se generan los ingresos, puesto que no se puede declarar una deducción que corresponda a ingresos de otros periodos. Por lo anterior, no hay causalidad entre el gasto del 2019 con un ingreso del 2020, aunque en la práctica sí existe esa relación en cuanto a que el gasto contribuyó a generar ese ingreso. El gasto debe estar relacionado directa o indirectamente con el ingreso, pero más que con el ingreso es con la actividad generadora de renta del contribuyente. El contribuyente no debe demostrar que con un gasto obtuvo un ingreso. Lo que debe demostrar es que ese gasto es propio de la actividad económica desarrollada por el contribuyente, que es un gasto acostumbrado o corriente. Listo, muchas gracias. Entonces, miremos. Causalidad. Entonces, espera que aquí hay alguien más para ingresar a la sala. Diana. Listo, entonces, ¿qué tenemos? Causalidad. Entonces, todos los gastos en los que se incurren deben ser del mismo periodo en el cual se generaron los ingresos. Listo, entonces usted soportará los gastos. Si usted está presentando declaración de renta del año 2019, los gastos corresponden al 2019. Si usted está presentando declaración de renta del año 2020, entonces usted soporta los gastos del 2020. ¿Listo? Independientemente de que ese gasto en el que usted incurre en el 2020 afecte los ingresos del 2021, no importa. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los gastos tendrán que estar relacionados
con la actividad que genera la renta, ¿listo? Con la actividad como tal. Usted no tiene que entrar a demostrar, ay, mire, vea, con estos 100.000 que yo invertí en tal cosa o que yo me gasté en tal cosa, produje ingresos de 200 pesos. No, usted no tiene que entrar a demostrar eso. Usted lo que tiene que entrar a demostrar es que ese gasto es necesario. Por eso acá dice que es un gasto propio de la actividad económica, es un gasto acostumbrado o corriente. Eso es lo que hay que entrar a demostrar. Entonces yo digo, ay, mire, yo tengo que incurrir en un gasto de mantenimiento de maquinaria. ¿Será que ese gasto es necesario para mi actividad generadora de renta? Sí, porque si yo no incurro en mantenimiento preventivo de maquinaria, entonces las máquinas se me van a dañar en algún momento y se me para mi producción. ¿Listo? Entonces yo tengo que entrar a demostrar que eso es un gasto regular, que es propio de mi actividad generadora de renta. Ahora, el servicio de mantenimiento que se le prestó al auto de la esposa del gerente, eso no tiene relación con la actividad generadora de renta, por lo tanto no se cumple con el requisito de causalidad y tendrá que sacarlo de allí. Que el regalo o la tortica que compraron el día que hicieron en enero, los cumpleaños de la gente que cumple en enero, entonces no tiene causalidad. ¿Listo? No cumple con la causalidad, por eso dice relacionado directamente con el ingreso o con la actividad generadora de renta. ¿Listo? Nos faltan los otros dos requisitos. Son las 4 de la tarde en este momento. Salgamos a descanso, media horita. Y nos vemos entonces en media horita. Nos conectamos nuevamente. Seguimos para que terminemos de ver los requisitos y hagamos el ejercicio de los gastos en la declaración. ¿Listo? Entonces, dejemos hasta acá, descansemos estos 25 o 30 minutos y continuamos. ¿Listo? Bueno, profe. Listo, Bueno, entonces, profe. continuamos entonces en unos minutos. Profe, Sí, profe, es que cuando usted llamó a lista yo todavía no había ingresado.